Estamos serios. Entonces, como pueden ver, aquí hay solo algunos ejemplos de la gran diversidad que tienen las cucarachas. También, seguramente lo han escuchado, las cucarachas llevan muchísimos años sobre la Tierra, cerca de 350 millones de años. Por supuesto, tienen menos años que el resto de los artrópodos. Los artrópodos a veces se calcula que surgieron sobre la Tierra hace más de 650 millones. Realmente estamos hablando de que las cucarachas estaban a la mitad. Pero si recordamos que se estima que los dinosaurios se extinguieron por ahí de hace 40 millones de años, o sea, las cucarachas vieron declaración. No, inmediatamente se fueron para ese lado. No. Los dinosaurios actuales los conocemos con el nombre de aves. Y son dinosaurios, de hecho, como tal. Pero bueno, ese tema lo podemos tocar en alguna otra ocasión. Lo que quería o quiero mostrar ahora realmente es un grupo bastante antiguo. Y aquí también vamos a romper uno de los grandes mitos o grandes rumores que hay de las cucarachas. Constantemente hemos leído, es que las cucarachas son tan exitosas que apenas han cambiado. Están casi igualitas de cuando surgieron. No es cierto. Se han extinguido muchas especies de cucarachas, han surgido nuevas especies y han cambiado realmente. Se han adaptado. Hay algunas que no han sido exitosas, hay algunas que simplemente desaparecen, no se adaptan y desaparecen de la faz de la Tierra, pero también hay otras más nuevas y de hecho por eso se da esa evolución de todo el grupo de las cucarachas. Más o menos algunos de las clasificaciones, ha sido complicado ubicarlas incluso entre los insectos, a veces incluso estuvieron dentro de los mismos chapulines, hoy, ya mencionamos, están junto con las termitas dentro de Blatodea. También, otro de los aspectos que se menciona sobre las cucarachas es que siempre son algo sucio, algo despreciable, algo que, bueno, ¿por qué están sobre la Tierra? ¿Es acaso un castigo divino? No es así, o sea, realmente tienen un papel ecológico muy importante. Realmente en la naturaleza la función de las cucarachas es poder degradar toda esa materia orgánica que de no existir las cucarachas, no habría quien se deshiciera de ellas. Muy similar, por ejemplo, al papel que tienen los opilotes o los buitres. Que ok, a lo mejor no son aves muy bonitas y que a mucha gente le gustaría tener de mascota, pero que si no existieran, este planeta sería un cochinero realmente. Son los basureros de la naturaleza y las cucarachas también lo son. La diferencia está en que no las queremos en nuestra cocina. Y es nuevamente donde entramos al punto que decíamos al principio de la plática. Lo que hace a las cucarachas plaga es el efecto que tienen sobre nosotros, de nuestra vida diaria, nuestros alimentos, nuestras enfermedades, no el ser cucarachas como tal. Y no es que pretenda defenderlas, ni porque ahorita me estoy volviendo de pronto ecologista de ninguna manera, sino que esta perspectiva nos permite tratar de diseñar un mejor programa de control, aunque no lo crean. El verlas diferente permite controlarlas mejor. Como simplemente lo que ha sucedido con las cucarachas se han dispersado, han llegado al medio urbano. Para las cucarachas no saben, las cucarachas no saben o no piensan, llamarlo, por decirlo de alguna manera, que están en el medio urbano, que están en una ciudad, que están en una cocina, que están en una planta de alimentos, que están en una coladera. No lo saben, simplemente es un ambiente que para ellos es óptimo para vivir y que se parece a su ambiente natural. Se dice que este grupo, como tal, como grupo, su origen estuvo en África y de ahí de diferentes maneras ha ido cubriendo el planeta, algunas con más, otras con menos éxito. Hay especies de cucarachas, aunque no lo crean, que están muy restringidas a un pequeño territorio o incluso a veces nada más en una montaña, especies endémicas. Existen cucarachas endémicas, que solamente existen en una pequeña porción de un bosque, por decirlo así. Y como saben, también hay especies de cucarachas que están en todo el mundo, como la cucaracha americana, la cucaracha alemana, etc. Todo depende de su adaptación y que también encuentren las condiciones en las cuales sobrevivir.
Como les decía, hay casi conocidas, más o menos 3,000 especies. Por supuesto, no todas entran a las casas. Sin embargo, tampoco son solamente 2 o 3 las que pueden entrar. De hecho, en algunos estudios que se iniciaron hace cerca de 10 años en la Ciudad de México, se estima que, nada más aquí en la Ciudad de México, y algo similar puede suceder en otras partes del país, para la gente que nos ve en línea, se estima que dentro de las casas uno puede encontrar, tiene la posibilidad de encontrar hasta cerca de 15 a 17 especies diferentes de cucarachas. Claro, las típicas ya las conocemos. Las otras pueden ser incidentales o accidentales también. Vean ustedes una de las características que tienen estas termitas. El grupo de Mastotermes son de las más parecidas a las cucarachas como tales. Vean la exposición de los huevecillos, muy parecido a una oteca. Que son unas características que hace que se parezcan más. Y de ahí vamos al grupo de cucarachas que más se parece a las termitas, que es la familia Cryptocercidae, que le llaman cucaracha de la madera. Son relativamente pequeñas o medianas de tamaño, antes de color rojizo, casi son especies de cucarachas que no tienen alas desarrolladas, o a veces algunos muñones, vuelan muy poco, viven en la madera muerta, y su función es degradar madera muerta. Otra familia es Polyphagidae, son muy interesantes además, son de las más pequeñitas, son las pequeñitas del grupo, que son pequeñísimas, aquí les podemos ver algunas, a veces de 3 milímetros o menos, muy pequeñitas, hasta alrededor de 16 milímetros, y es frecuente que vivan asociadas a otros insectos sociales, por ejemplo las hormigas. Por ejemplo, tenemos estas especies que viven incluso en los nidos de hormigas. De las cucarachas, también se hacen plagas de las hormigas. Las hormigas también tienen sus cucarachas, hasta eso se parecen también. Que también son comensales, como en nuestro caso. Y viven con ellas. Ahora, ya hablamos de las más pequeñas, ahora hablamos de las más grandes, de algunas de las más grandes. La familia Blaveridae, que existe en México por supuesto, reúne cucarachas normalmente, no todas, pero normalmente de tamaño muy grande, normalmente asociadas a las costas, llegan a entrar a casas. Personalmente me he encontrado con pequeñas infestaciones, por llamarle de alguna manera, o introducciones de Blaveridae. Y la gente se asusta, porque les ve enormes. Más o menos el tamaño, vean algunas de ellas. Estas no son tan grandes, pero las gigantes son estas. Son cucarachas, si más o menos ubicamos la cucaracha americana, más o menos como que 1.7%, bueno, 1.7 del tamaño de la cucaracha americana, o sea, algo así como un 180% del tamaño de una cucaracha americana, así que son muy grandes. Para que se den una idea del tamaño, nosotros en la universidad utilizábamos mucho estas cucarachas para las prácticas de disección. Ahí podemos desprender y poder analizar el aparato digestivo, el ventilador, etcétera. Bastante grandes. Esta es la famosa cucaracha que normalmente vemos que utilizan en las películas cuando quieren hablar de cucarachas. Y es porque son fáciles de manejar. Es una cucaracha que se utiliza mucho de mascota también. Es frecuente que se utilice de mascota porque digo, es muy fácil, ¿no? Son tranquilas, fáciles de manejar. Digo, para quien le gusten las cucarachas. Y realmente son interesantes. Otra más, estas también llegan a meterse en las casas. Nuevamente estoy indicando con la casita que ven en el extremo, ahí indica aquellas que se pueden presentar a veces en casas. Esta es frecuente, que se pueda encontrar en casa, muy frecuente, ¿eh? Y a veces se confunde con la americana. La diferencia es que es prácticamente un tono café muy parejo. Son más voladoras incluso que la cucaracha americana, son un poquito más pequeñas que la americana,
Y es frecuente que la gente de repente vea que se les meten por las ventanas volando y se asustan. Esta particularmente es de las bonitas también, con un verde muy bonito. Aquí desluce mucho con la imagen, pero son cucarachas que se encuentran en jardines. Muy rara vez, muy rara vez se llegan a meter a las casas. Realmente son más frecuentes ahí en los jardines, en áreas abiertas. Aquí una de las familias más importantes como plaga, la familia Blattidae, que son cucarachas tropicales. Ahí se fue una O, luego ahí, 1000 perdones. O sea, si ustedes dijeron, ¿y ese término? No lo conozco, tropicales, no, tropicales. Y esto es importante entenderlo, porque estas cucarachas son, normalmente se dice que puede ser una familia que se originó, como su nombre lo dice, en áreas donde el clima normalmente es más estable, o sea, es tropicales justamente, más húmedo, temperaturas más constantes, los cambios de clima también son menos notorios, o sea, los cambios de estaciones prácticamente no se notan tanto. Entonces, estas cucarachas se han adaptado a ello. Y por eso aquí tenemos los representantes clásicos que pueden ser plaga. ¿Cómo reconocerla? En primer lugar, si vemos la placa subgenital, que es una placa que está, sobre todo en la parte de la hembra, cerca de los cercos, esas patitas que están en el abdomen, normalmente puede verse que está dividida. Son las características de esa familia. También, normalmente, poseen lo que le llaman estilos, como si fueran unos segundos cercos, muy delgaditos, muy pequeños, cerca de los principales. Y algunos de las especies comunes son esta, que le llaman la cucaracha arlequín. También es raro que entre a las casas, pero bueno, son particularmente bonitas, la verdad. Esta sí son bonitas, la arlequín. También llega a manejarse como mascota a veces. La periplanta fuliginosa, que sí llega a ser plaga, aunque no es tan común en México, pero sí llega a introducirse en las casas, pero más en áreas tropicales. La famosa cucaracha australiana, que mucha gente le llama periplanta australiana, muy parecida a la americana, y que se dice que sí llega a presentarse incluso a altitudes de aquí de la Ciudad de México. Es muy probable que sí, pero obviamente si encuentra las condiciones suficientes, y sobre todo si no tiene la competencia de la americana, que es mucho más exitosa. A veces para que una cucaracha se establezca, no debe tener tanta competencia para aprovechar sus recursos. Y normalmente hay unas que han sabido aprovecharla muy bien, como las que ya conocemos. La americana, que vamos a ver más adelante, y la alemana, que va a ser más adelante también. La cucaracha café, que mucha gente le llama, la brunea, así le llaman. La cucaracha café, que sí también se encuentra en casas. Esta sobre todo es muy común en casas incluso que están cerca de parques, porque está frecuentemente asociada a los árboles, entonces se llega a meter fácilmente a las casas. La famosísima periplanta americana, esta sí, no tenemos duda de ella, la que nos encontramos siempre. Aquí tenemos toda la familia, padre, madre, hijos. Característicamente una cucaracha grande. También lo que es el pronoto, ahora que lo explicábamos, característicamente grande. Hay quien le llama esa que tiene gorrito, así le dice la gente, pero porque tiene un pronoto relativamente grande. También una especie que normalmente en los libros de texto se habla como también una plaga frecuente, aunque en América, bueno, particularmente en México, la hemos visto asociada más en áreas peridomésticas, a granjas. De manera personal la he visto mucho más asociada presente a granjas de aves o habitaciones cercanas a este tipo de instalaciones, porque tienen más facilidad de encontrar dónde vivir. En área urbana es más bien muy rara, pero por ejemplo en Europa es al revés. Esta es una plaga mucho más importante que la cucaracha americana y es más frecuente en las casas. Característicamente, bueno, como ustedes pueden ver, las alas normalmente están reducidas, sobre todo en la hembra.
En el macho también son muy cortas, ahí está sí prácticamente no vuelan, se manejan prácticamente por la carrera, para ocultarse. Y normalmente de color más oscuro, que normalmente la cucaracha americana es muy fácil diferenciar una de otra. Estas también algunas otras cucarachas que queremos hacerles, que incluso son de la misma familia, pero ustedes véanlo. ¿Ustedes podrían creer que esos son cucarachas? Si ustedes las ven, no podrían creerlo. Realmente, estas son un tipo de cucarachas que viven en termiteros, también las termitas tienen cucarachas, o que viven en cavernas, como Noctícola. Realmente, ustedes véanlo. Para ser cucarachas, como normalmente tenemos idea que son las cucarachas, no lo son, pero lo son. Otras familias estrella, Blatélide. Su nombre deriva, hace un rato hablamos de Blátide, blata significa cucaracha. Blatélide, en raíces latinas cuando vemos la terminación ela, estamos hablando en diminutivo. Entonces si blata es cucaracha, blatela es cucarachita. Como ven, no está difícil esto de los nombres. Son hasta lógicos y a veces no se crean. Los científicos, cuando llegamos a poner nombres, a veces tenemos buen humor. No se crean. Hay nombres muy interesantes, muy curiosos también. Es divertido incluso. Algunas características, como ustedes pueden ver, y lo voy a mostrar más adelante, es la presencia de 1 a 3 espinas en el fémur, y los van a ver más adelante. A veces los estilos también están presentes, pero están disparejos, no son del mismo tamaño. Y como dije hace un rato, están ampliamente distribuidas en el mundo. Aquí vean, están los estilos, pero no se ven parejos. Y la placa subgenital, la que veíamos hace un rato en Blátide, que estaba dividida, aquí la vemos completa. Y aquí están las pequeñas espinas en el fémur. Se puede ver esas espinas al final del fémur, características de esta familia. Ahí sí necesitamos un microscopio. Esta especie pertenece a esta familia y que sí también es muy común en las casas, que es la famosa cucaracha de banda café, Supela longipalpa, normalmente como banda café, que la podemos diferenciar de la alemana en que normalmente las bandas oscuras son horizontales, o sea, van de lado a lado, de cierta manera, mientras que, como vamos a ver más adelante también, en la alemana son longitudinales, de la cabeza hacia atrás. Aquí podemos ver claramente ese bandeo que les mencionaba hace un rato, característico de esta especie, que también otra característica es la hembra, siempre se ve así como que el cuerpo como forma de pera, o sea, no es alargado como el de la cucaracha alemana. ¿Por qué es importante diferenciarlos? Me ha tocado también muchas veces que la gente le llega a confundirlos, y entonces se esmera mucho en hacer un plan de control de cucaracha alemana, que se basan en el conocimiento que tienen de los hábitos de esta especie, y resulta que fallan. Y la razón es que los hábitos de esta especie son bien diferentes. Por poner un ejemplo para entender un poco esta diferencia, en una casa, mientras que en las cocinas es muy posible que encontremos la cucaracha alemana, a lo mejor en una casa encontramos esta, pero más bien en la sala, adentro de una lámpara, de una televisión, de un aparato electrónico, una computadora, bueno, y ahora en las tabletas está más difícil, pero cuando eran más grandes, los CPUs famosos, incluso dentro de los sillones, buscan ambientes un poquito diferentes, menos húmedos, menos, por llamarle de otra manera, menos típicos de la cucaracha alemana. Entonces, cuando nosotros hacemos un programa de control de cucarachas, pensando que es alemana, y tenemos este problema, obviamente no vamos a obtener el resultado que quisiéramos. Lo importante es aprender a diferenciar a las especies, porque el tamaño es muy parecido, pero ya visto de cerca, vemos que son especies diferentes. Y aquí tenemos la alemana. Aquí vean, simplemente de entrada la hembra es muy diferente en forma. Es el cuerpo más alargado, más estilizado,
Aquí, bueno, una de las características típicas es el que cargan la oteca, que es una de las evidencias justamente de esa conducta comunal, el cuidar a la progenie, incluso poco antes, un minutos antes de que emerjan de esa oteca las pequeñas cucarachas, la hembra las va cargando, incluso va girándolo, se dice para más o menos mantener la temperatura constante, si es que probablemente sea una de las características. Y hace un rato, cuando hablaba de Platidae, les hablaba de que eran cucarachas tropicales. Normalmente las Blattelidae, normalmente es un grupo de cucarachas más bien de climas templados, de áreas geográficas incluso, donde el clima es variable de estación a estación. Desde incluso las horas luz y las horas oscuridad son diferentes dependiendo de la estación. Ustedes saben que normalmente es el invierno, las noches tienden a ser más largas, y hacia el verano los que se hacen más largos son los días. ¿Recuerdan ustedes? Cuando estamos en áreas tropicales, hacia el Ecuador, entonces normalmente la duración de día y noche son muy similares, y también el clima prácticamente no cambia, o muy poco de una estación a otra. En el caso de las especies de este tipo, por eso han desarrollado ciclos de vida muy cortos para poder reaccionar rápidamente a esos cambios de clima. Claro, que cuando tenemos condiciones poco cambiantes como una cocina, pues eso es algo relativamente reciente, y estas especies ya tienen ese reloj biológico, por llamarlo de esta manera, y lo continúan aplicando. O sea, la evolución no es tan rápida como para reaccionar y adaptarse a una cocina que es estable, a lo que tenían que hacer antes en un bosque, de que tenían que adaptarse y compensar esos cambios de clima, incluso protegerse contra ellos. Así que el ciclo de vida corto se continúa, aunque ahora lo que hace es que tengamos muchas más cucarachas de lo que tendríamos en el medio natural. Curiosamente aquí también tenemos a la cucaracha más grande de la familia, que normalmente está en Centro y Sudamérica, que es Megaloblata longipenis. Vean más o menos el tamaño, 18 centímetros de la cabeza a la punta de las alas. Esta normalmente no las encontramos en casas, pero más o menos comparada con su pariente, la cucaracha alemana, vean realmente el tamaño que tiene. Y la más grande que se conoce. Aquí otra comparación de algunas de las más grandes comparado con la que habíamos mencionado hace un rato, que vivía en los nidos de hormiga, de apenas 1 milímetro. En general, las cucarachas también han sido una excelente herramienta genética. Naturalmente, en cuestión de genética, lo famoso es el uso de la famosa mosquita de la fruta. Pero las cucarachas también han sido utilizadas frecuentemente, precisamente por ese ciclo de vida corto que tienen y su gran éxito reproductivo, que permite hacer análisis incluso de recombinación y análisis genéticos en los que se dedica justamente esta rama de la ciencia. Pero esto también nos habla de la gran capacidad que tienen las cucarachas para adaptarse al medio fácilmente y su gran plasticidad genética. Simplemente pensemos, las cucarachas llamadas sinantrópicas, que se refiere a aquellas que viven cerca del hombre, eso significa realmente sinantrópico, se adaptado perfectamente a nuestro medio y aprovechar nuestros hábitos, el que nosotros adaptemos el ambiente, a que nosotros estemos cómodos con nuestra cocina, viendo la tele. Pues ellas también lo aprovechan y lo viven. No saben que están en una casa, no les interesa lo que hay en la televisión, como deberíamos hacerlo ver nosotros, pero viven muy bien. De hecho, hay estimaciones, este es un dato que ofreció la NPMA, la Asociación de Controles de Plagas de Estados Unidos. Obviamente quizá está un poco enfocada hacia Estados Unidos o hacia un poco los números que ellos manejan, es probable que sí sea, que cerca del 78 al 98% de las casas de una u otra manera están expuestas a la infestación de cucarachas, porque pueden estar en todos lados, y que por casa infestada podemos encontrar desde 900 a 330,000 individuos, dependiendo del grado de infestación. Este dato incluso lo pongo porque muchas me han preguntado,
¿Y como cuántos coches puedes estimar que hay en una casa? Bueno, es muy difícil en realidad, se necesitan de algunos otros cálculos, pero bueno, para satisfacer un poco esta curiosidad, pues podemos tener ese rango, que en realidad si lo analizamos es un rango muy amplio, de 900 a 330,000, es un rango bastante amplio. Pero de que hay cucarachas. Las cucarachas siempre han sido observadas por el hombre de diferentes maneras, que siempre sí los vemos como, al menos en el área occidental, el pensamiento occidental de los humanos, como plaga. Pero no siempre. Ya saben que aquí se nos ocurre en cada locura y ha habido carreras de cucarachas. Sabemos quiénes las hemos cultivado, padrísimo. Sí, es bien interesante, me aprende mucho también de cultivarlas, no se crean. También vamos a ver que en cuestión de las cucarachas, hoy en día incluso le están viendo mucha utilidad. Hay, para aquellos, no sé si ustedes conocen una página que se llama Pest News, hay un par de artículos que se publicaron esta semana, que habla de las ventajas es una página de Facebook, por cierto, en la que se habla de algunas ventajas de las cucarachas. Y estas, habla una de ellas, de esas cucarachas, uso de las cucarachas incluso para poder localizar gente atrapada en catástrofes. A las cucarachas como tal, claro, con ciertos implementos electrónicos. O algo que también empieza a utilizarse, las cucarachas para hacer composta. De hecho, eso, como experiencia personal, yo lo empecé a hacer, yo lo hice hace un tiempo y es muy práctico, y muy fácil de obtener una composta a través de, utilizando las cucarachas. Yo lo utilizaba para cucarachas americanas. Fáciles de manejar, muy eficientes. A ver si cuidando, irónicamente en lugar de matarlas, cuidando que no se honguen y que no se enfermen. Es cuestión de cambiar la perspectiva. Entonces han tenido su utilidad también. Pero también transmiten una gran cantidad de enfermedades. También ha habido gran discusión acerca de, bueno, qué tan importantes son como transmisoras. Transmisoras directas no. De hecho, en el término estricto de vectores, como el término como tal existe, no lo son. Son portadoras y transmisoras, eso sí, y de muchas especies. Veamos algunos ejemplos. Algunas de las bacterias que han sido involucradas con las cucarachas son estas. Naturalmente no les voy a pedir que lo lean ahora cada una de ellas, ni explicar cada una de ellas, pero para que vean la gran cantidad de las que se encuentran. Salmonelas, Klebsiella, incluso las famosas bacterias, entre comillas, o conjunto de bacterias que llaman come carne, que ya no es una sola, sino es un conjunto de bacterias que son de los principales problemas intrahospitalarios, no en México, sino en el mundo, de gente que entra a un hospital para tratarse a veces un resfriado o algo muy particular, o hacer una operación X, y en lugar de salir a la semana, tardan en salir 6 meses o hasta un año, porque se contaminan de este conjunto de bacterias llamadas Comecar, que no es una sola, insisto, es un conjunto que involucra principalmente Streptococcus, por ejemplo, y algunas otras pseudomonas, etcétera, que están ahí en un conjunto y ocasionan que la gente pierda incluso músculo y llegan a ponerse muy graves en el hospital de una enfermedad que adquieren dentro del hospital. Y las cucarachas juegan un papel muy importante porque pueden contaminar material quirúrgico, alimentos, etcétera, y de ahí pasar al humano. Entonces, realmente son muy importantes. Pero también no solamente bacterias, algunos helmintos, las famosas solitarias, las famosas lombrices intestinales, los oxiurus, esos que normalmente se sienten como cosquillitas por ahí, como las del comercial, que son relativamente comunes, y las cucarachas juegan también un papel importante. Se ha involucrado incluso en toxoplasma. Hace un rato no mencionaba, me parece que lo menciona la diapositiva anterior, incluso se llegó a aislar en algunas cucarachas la bacteria de la peste, sin que sea forzosamente una transmisora de esta bacteria. Pero recuerden que mientras sea portadora, de ahí puede brincar.
de alguna u otra manera a los que puedan ser realmente los transmisores de la enfermedad. Que, como ustedes saben, en el caso de la bubónica, de la opción bubónica, normalmente son las pulgas, normalmente. Pero recuerden que no es la única forma en que la peste se puede presentar. También se puede obtener por vía aérea, que es otra versión de la peste muy diferente. Entonces, es importante. Y otra de las características importantes de las cucarachas es que también pueden ocasionar alergias. Y está demostrado. Hay veces que se tienen, a veces en alguna casa, un hospital, gente que no sale una alergia, en el momento que se controlan cucarachas, se cura. Y es que muchas veces también lo que es la exuvia, la parte de la cubierta del cuerpo de la cucaracha, al secarse, se volatiliza, se hace polvito, la gente lo respira y les genera estas alergias. Esa es una de las formas, por supuesto, además de contacto directo también. Vamos a ver que las cucarachas también, como dije hace un rato, tienen diferentes hábitos, dependiendo la especie. Por ejemplo, la cucaracha alemana es básicamente crepuscular, es decir, se encuentra hacia la tarde, casi noche, hacia antes del amanecer. Mientras que la americana es netamente nocturna. Esto nos da incluso hasta una especie de reparto de actividad. En el caso de las cucarachas de la cocina, nos frecuenta encontrarlas al anochecer y al amanecer, mientras que la americana, que no la encontramos en la cocina, sino más bien lo llegamos a encontrar en alcantarillas o áreas húmedas, prácticamente es de noche cuando tienen mayor actividad. Esto también tiene especial repercusión cuando hacemos la inspección de cucarachas, para saber qué esperar. No quiere decir que la inspección sea mejor en la tarde, en la noche o antes de amanecer. No, simplemente es que si yo encuentro cierta cantidad de cucarachas a la hora que lo estoy diciendo, no puedo suponer una población si no tomo en cuenta cuál es la verdadera actividad de esa cucaracha. Dicho de otra manera, si yo hago una inspección a medianoche totalmente y encuentro que no hay tanta cucaracha alemana, no puedo confiarme. Al menos la actividad directamente. Porque normalmente su actividad está repartida alrededor de ese horario. Obviamente tengo que irme a confirmar en mis dispositivos de monitoreo, que pueden ser las trampas de pegamento, por ejemplo. ¿Estamos viendo hasta aquí? Sí. Pregunta. Si llegas a tener hallazgos de planeta a horas vespertinas, ¿te puede indicar algo? A ver, vuelve a hacerla para que escuchen en línea, por favor. Si encuentras periplaneta en horarios vespertinos, ¿es un indicador de...? Si encuentro periplaneta americana, pueden ser varios factores. Una, que sí tenga una población muy grande y empiece a haber una migración buscando nuevos refugios. Normalmente eso todo nos ocurre más o menos en las tardes o en la madrugada, no de día como tal. Ya si lo vemos a la luz del día, es que quizá hubo una modificación de ese ambiente, ya sea que está en un desagüe, se hizo limpieza, o hubo un especial flujo de líquido que hizo que esa población de repente saliera, tampoco les gusta nadar precisamente. Puede haber una modificación del ambiente, o que rompieron un ducto de agua. Puede haber modificaciones en el ambiente. Normalmente no acostumbran tanto salir a esas horas. Si lo llegan a hacer es que sí hubo alguna perturbación en su ambiente. O que la población ya superó lo que ese ambiente como tal puede soportar. Eso es real. ¿Sí? Ahora, aquí el truco es localizar de dónde vino para ir a atacar esa parte. Eso es lo interesante. ¿Sí? Y bueno, lo útil para el control, por supuesto. Para que se den una idea, justamente la variación de los ciclos de vida, también aquí ilustramos algunos de diferentes especies. Y aquí se ilustra mucho lo que yo comentaba hace un rato. Mientras hay especies, como la periplaneta americana, que es la que está en la parte superior, la cucaracha americana, que es típicamente de ambiente tropical, vean, su ciclo de vida incluso completo. Cuando hablo de completo, hablo incluso del periodo de vida, incluso del adulto, porque en este ciclo de vida también se menciona como que
del huevo ninfa y el adulto cuando pone otro huevecillo. Pero aquí incluso nos vamos más allá de cuánto viven los adultos. Estamos hablando de hasta 2 años, muchas veces. Aunque se pueda cumplir el ciclo, como tal, en el sentido estricto, como nos lo vamos hace un rato, en aproximadamente 1 año. Pero vamos a un extremo. Bien, vemos que, por ejemplo, tenemos donde está la tela germánica, que es la tercera. El ciclo de vida se puede cubrir de huevo a huevo, más o menos 2 meses. Y esto es porque recordaremos que este es un grupo de cucarachas adaptadas a climas muy cambiantes. Entonces, esta adaptación es justamente una respuesta a perfectamente adaptarse a esas modificaciones de climas. Que por supuesto, dentro de una casa eso no existe, pero son adaptaciones que traen de millones de años. El que las cucarachas estén habitando entre nosotros tiene a lo mucho, ya incluso acá en América, hablemos de América como tal, tiene cuando mucho unos 500 años. O sea, no es nada, prácticamente, ¿no? ¿Había preguntas? ¿No? ¿Ni en línea tampoco?